¿Amén? Muy bien. Justamente creo que la palabra del Señor es relevante, para estos tiempos. Creo que la palabra de Dios es actual. Es más, creo que la palabra del Señor es para el futuro. Creo que hay cosas que van a venir y que ya están escritas en la palabra del Señor. Y justamente hoy te quiero hablar de tiempos peligrosos. Ese es el título que en esta tarde quiero compartir. En realidad esta es una carta que se escribió casi 2000 años atrás, aproximadamente alrededor, no sé, del año 60, por ahí, entre el 50 y el 100 de nuestra era, escribía el apóstol Pablo a un hijo espiritual que él tenía, que se llamaba Timoteo. El Pablo está terminando su ministerio. Él ha perseguido a la iglesia en un primer tiempo, en un primer momento. Él estaba en contra de la iglesia, en contra de los cristianos. La gente lo conocía y sabía, había escuchado de él. Los cristianos sabían quién era él por el daño que le había causado a esa iglesia primitiva. ¿Sabe cómo se llamaba la iglesia en los primeros tiempos? No era una misión centro. No era una misión centro. La iglesia de los primeros tiempos le decían los del camino. Los del camino. Eso está en el libro de los Hechos. A la iglesia se le llamaban los del camino. Porque en realidad, por donde ellos andaban, predicaban el evangelio. Y es más, había llegado una persecución y eso no los detuvo. Al contrario, eso los animó a salir adelante y compartir las buenas nuevas. Ellos no solamente habían escuchado el mensaje, sino de gente que de primera mano había visto a Jesús resucitado. Como el caso de Pedro, ¿no? Donde el Señor no solamente resucitó y lo vieron un ratito y desapareció, sino que dice la Biblia que estuvo 40 días con ellos. Es maravilloso esto, porque el Señor pasó tiempo con los suyos. Ahora quiero decirte que este Pablo que había perseguido a la iglesia se convierte un día al Señor y como todos aquellos que en algún momento están en contra de todo lo que sea Dios, en contra de todo lo que sea evangelio, usted tenga esperanza que un día van a venir a los pies de Cristo y te van a superar en fe. Y vos vas a estar viniendo a la iglesia y cuando los veas a ellos llegar, ¿no? y los vas a ver crecer, ¿no? Y van a crecer de una manera tremenda. Y son gente que como un día estuvieron en contra de Dios, también así se abrazan de Dios después. Lo digo por experiencia, lo digo por mi experiencia en mi vida familiar, ¿no? Gente que ha sacado a los cristianos corriendo de sus casas. Mi abuela me contaba de mi abuelo que un día vinieron a la casa y los sacó corriendo a los cristianos. Pero literal, no no, les dijo que se fueran, no, literal, que los sacó corriendo. Sin embargo, el día que él partió la presencia del Señor lo hizo con Lucas capítulo 17, su Biblia en su pecho, y partió con el Señor siendo joven todavía, pero él amó al Señor con todo su corazón. Así que le doy tantas gracias al Señor porque Dios sabe cómo tratar a las personas. Dios sabe cómo tocar a esos que son duros. Así que hay esperanza. Amén. Así que Pablo está transitando tal vez su ministerio y está tratando de dejar a alguien que cuando él ya no esté pueda seguir adelante y enseñándole cómo es la iglesia. Y en la palabra del Señor vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Por ahora vamos a leer solamente ese versículo. Dice Timoteo, usted puede poner su nombre ahí. Usted puede poner su nombre ahí. Usted puede poner, puede poner Keto, puede poner Alejandro, puede poner Verónica, puede poner Liliana,
Podés poner tu nombre ahí, hacerlo bien personal. Sofía también podés ponerle el nombre ahí y decir, Sofía, por ejemplo, ¿no? Yo puedo tomar Sofía, puedo decir Verónica, Cristian. Fíjate cómo de acá se puede ver todo. El Señor tiene una palabra para ustedes hoy y le dice, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. En otras versiones dice, habrá tiempos peligrosos, como el título de la palabra en esta noche. Pablo sabe que no son momentos para ese tiempo, sino que iban a ser para más adelante, que iban a ser en algunos casos, la Escritura habla de los tiempos postreros. Son para los tiempos, como decimos a veces en la iglesia, son para los tiempos finales. No son los finales, pero son para los tiempos finales. Pero para los tiempos finales, para la iglesia se prepara porque va a venir Cristo. Cristo viene a buscar a su iglesia. Amén. Pero antes de eso van a suceder cosas, y de esto quiero hablar justamente en el día de hoy y en la próxima semana. También vamos a hablar de cosas que van a suceder en el último tiempo. También palabras que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo. O sea, ¿qué es lo que va a suceder en estos últimos tiempos? ¿Qué es lo que va a estar pasando? Y yo la verdad que cuando leo la palabra me encuentro muchas veces casi como el diario del día de hoy, casi como el Google, que usted puede abrirlo y ver las noticias. A veces uno puede abrir la palabra y decir, bueno, esto es lo que está pasando. Hay una historia que leí que va a representar un poquito lo que quiero compartir en esta hora. Dice que una noche un grupo de ladrones entró a una joyería, pero en vez de robar cualquier cosa, simplemente lo que hicieron fue cambiar la etiqueta de los precios. Solamente eso hicieron y ellos se fueron. El dueño no estaba, no se dieron cuenta, pero resulta que lo que sucedió es que al día siguiente nadie podía determinar lo que era valioso de lo barato. Entonces, ¿qué sucedía? La gente pagaba precios muy altos por cosas que eran de fantasía, cosas que no tenían valor. Y las cosas que tenían valor, el que no podía comprar justamente esas cosas caras, se llevaba lo que le alcanzaba el dinero, esas cosas de menor valor, pero que en definitiva terminaban siendo las cosas más valiosas, ¿no? Las cosas más valiosas estaban a menor precio, y las cosas que eran más caras en realidad eran cosas de fantasía, ¿no? Vieron que en las joyerías tenés de todos los precios y tenés esas cosas que son originales, que son bien caras, que son de marca, ¿no? Y tenés esas cosas que cuando no te alcanza la plata, comprás esos anillos que yo le compro a mi señora. Es que después me dice ella. Pero bueno, eso es el tema para otro día. Pero un poco es lo que entiendo yo que pasa en este tiempo también. No es que a veces cosas que en realidad no tienen mucho valor, las consideramos con mucho valor. Y cosas que en realidad tienen mucho valor, nosotros no le damos importancia porque las tenemos como si fueran de poco valor. Y así lo va a describir el apóstol Pablo. Yo creo que va a entrar a describir lo que para el apóstol Pablo, los últimos días.
los últimos tiempos, los tiempos difíciles que iban a venir. Y él le dice, te voy a decir cómo son esos tiempos que van a venir. Usted dígame si usted no está viendo los diarios del día de hoy mientras nosotros leemos, por ejemplo, ahora Timoteo 3 y seguimos adelante, versículo 2. Dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. ¡Wow! Yo creo que el apóstol Pablo está describiendo en esas palabras a Timoteo lo que iba a venir, pero creo que lo que iba a venir es un reflejo de la cultura que vivimos nosotros hoy. Gente que se ama tanto, ¿no? Gente que tiene tanto amor por sí misma, que todo gira alrededor de él o de ella. La persona es el centro y todo gira. E incluso Dios, incluso los demás. Todo gira en torno a mí. Las relaciones en este punto son por conveniencia. Si vos tenés, valés. Si no tenés, no valés. Si tenés algo de lo que yo me pueda aprovechar, entonces tal vez seas mi amigo. Tal vez te considere para mandarte algún mensaje o tomar algún café con vos, o me detenga a saludarte si te veo en la calle, pero algo tenés que tener que a mí me sirva, que para mí sea de valor. Egoísmo es una de las características que el apóstol Pablo le está describiendo a Timoteo acerca de lo que van a ser los hombres de esta época. También dice que serán fanfarrones y orgullosos. Son personas creídas, ¿no? Personas que e incluso se sienten superiores a otros, que miran a los demás, miran a las otras personas, no por arriba del hombro, ¿no? Como siempre sintiéndose más que otros. Eso lo vemos a diario, no le tengo que dar tantos ejemplos de esas cosas. También acá dice que se burlarán de Dios, ¿no? Gente que no tiene problema de burlarse de Dios, de reírse de Dios. Vamos a entrar después un poquito más en este tema de burlarse, ¿no? También dice acá que serán desobedientes a los padres. ¿Cómo zafaron los que ya se casaron?
Pero es un tema hoy, el de la desobediencia de los hijos a los padres. Nosotros tenemos, después de pandemia, como los dos somos docentes con Silvia, nos llegan informaciones de distintas escuelas. Y muchas veces nos llega información que los mismos papás vinieron a hablar con los directivos de las escuelas para decirles que no saben qué hacer con los hijos. Dice, no sé, fíjense ustedes si pueden hacer algo, porque yo quiero que estudie, pero él no quiere estudiar. Se la pasa todo el día encerrado dentro de la pieza con el celular y no sé qué hace todo el día ahí adentro, pero no quiere hacer nada. Y va a la escuela y a veces uno ve chicos que vienen directamente sin la carpeta y sin nada para escribir. Entonces vos decías que vino a pasear a la escuela, ¿no? Pero uno entiende desde la parte educadora que vos decís, vos lo estás esperando, pero a ver, el problema es que los padres no pueden dirigir a los hijos, no pueden guiarlos, no pueden conducirlos. Los hijos han tomado un nivel en la casa donde ellos deciden todo. Y desde chiquito empiezan, desde chiquito. Deciden qué es lo que se va a comer en la casa. Las nenas, los que van a tener nenas, prepárense. Porque ya a los 2 años no se ponen la ropa que vos quisieras ponerle. Así que ojo con andar comprándole ropa. Los varones son un poco más simples. Somos un poco más simples. Pero las mujeres a veces son, un poquitito más complicadas con eso. Digo porque si no quiero alguna feminista que se me levante después y me ataque. El otro día tuvimos una reunión de matrimonio maravillosa, ¿no? Ahí pude despacharme a Augusto Piacere. Y vemos esto, ¿no? Cómo los chicos, ustedes saben que cuando cuando están estudiando, la gente que estudia marketing, estudian a los chicos. Porque saben que los chicos son los número 1 que deciden en la casa. Hay gente que nos llega a fin de mes, hay gente que pide crédito para comprar una Play. Y si al hijo por alguna razón le robaron el celular, van y piden un crédito para comprar el celular del hijo. Ahora, ¿ustedes ven el celular de los papás? Pobrecito. La pantalla, la mitad está partida, ¿viste? Se te cayó dentro del inodoro, lo sacaste, le pusiste arroz, ¿no? Ellos ya ni lo tocan. Pero salís corriendo, ¿no? Es como que te urge ahora, ¿no? Entonces vos decís, hay una sobrevaloración, ¿no? Y yo no digo con esto que no ame a sus hijos, ¿no? Pero esa cosa de cubrir y suplirle todo, incluso sus caprichos. Y entonces tenés los hijos que desobedecen, o sea, hacen lo que quieren. Nadie les puede decir nada porque se enojan y te generan todo un problema. A veces, en situaciones familiares, hacen pelear a los padres porque tienen mucha habilidad para eso. Algunos están más grandes hoy, pero han tenido gran habilidad para hacer que papá y mamá se peleen, porque los chicos saben dónde tienen que ir a hablar y cuándo tienen que ir a hablar y con quién tienen que ir a hablar y el día que tienen que ir a hablar. Ellos saben todo. Entonces, encontramos esta situación. Hijos desobedientes. También habla de los malagradecidos. O sea, vivimos en una época donde la gente es malagradecida. ¿Qué significa esto? Que por eso el apóstol Pablo también dice, dad gracias en todo. Porque vivimos una cultura, no sé si podríamos decirlo a nivel mundial, pero en Argentina siempre hay algo para quejarse. Si hace calor,
y no veo la hora que venga el frío. Y si hace frío, este frío no se va más. Y encima nosotros tenemos los 4 climas, ¿no? Entonces, tenemos siempre en algún momento algo para quejarnos, ¿no? Si llueve, ahora crece el pasto y tengo que cortarlo. No, esta casa que tengo es re grande, ¿sabés lo que es limpiar todo esto? Pero gracias a Dios que tenés casa, ¿no? Y el que tiene casa chiquita, no, pero acá no nos podemos ni mover. O sea, siempre hay algo para quejarse. Y el mal agradecido siempre está viendo el vaso de la mitad para abajo, ¿no? Siempre está medio vacío el vaso. No importa lo que estés viviendo. No importa si podés ver, si podés caminar, si podés correr, si hoy te pudiste levantar, si podés respirar. Si en vez de estar en un hospital, hoy podés estar sentado acá en la iglesia. No importa, siempre hay algo. Uy, pastor, no anda el aire acondicionado. Hay gente que entra a la iglesia, dice, andan bien los aires, pues lo ven prendido, andan bien, piensan que es un banco esto, ¿viste? Que vos entras al banco y te tenés que poner un saquito del frío que hace. Bueno, algunos vienen a la iglesia y piensan que es un banco esto. Entonces, realmente, ¿no? A veces hay que dar gracias por lo que tenemos. Amén. Hijos, den gracias porque tienen a papá y a mamá. Si no tienen a papá y a mamá y tienen a papá, den gracias porque tienen a papá. Ahora, papás, den gracias por los hijos que tienen. A ver, digo, se las venía sumando todas ustedes, a ver si no me apoyan ahora. Amén. No considera nada sagrado. Yo recuerdo, ya hace muchos años, que entrar a robar a una iglesia no sucedía. No sucedía que entraran a una iglesia. Y hoy en la iglesia tienen que tener un cuidado por la gente, por estar mirando, porque, o sea, estamos hablando en todas las iglesias en general, ¿no? En todas las iglesias en general, donde no importa, es como que me da lo mismo. Me da lo mismo vivir de una manera que vivir de otra. Ahora, dice, no amarán ni perdonarán. Hay otra versión que me gusta, pero no podía poner todas las versiones. Pero dice la Biblia, sin afecto natural. Y traté de buscar, hoy como aprendí a la gente que estaba en Fundamentos, la Biblia se escribió en 2 idiomas, en 3 en realidad, pero 2 es en los que más se escribió la Biblia en el idioma original. ¿Cuáles son esos idiomas? Griego y hebreo. Muy bien, gracias hermanos, muy bien. Griego y hebreo. Así que busqué el Nuevo Testamento, algunas palabras en griego, y la palabra esto de sin afecto natural está relacionada, tiene que ver con la familia, tiene que ver con la relación entre los padres y los hijos. O sea, el sin afecto natural está unido a un amor de parentesco, especialmente al amor entre los padres y los hijos. ¿Está bien? Vemos algunas de estas otras características que tienen que ver con el otro, con el que no vive en mi casa, puede ser con un compañero de trabajo. Pero sin afecto natural, se refiere justamente a estas relaciones familiares, ¿no? Donde no hay empatía entre los padres y los hijos, donde vemos muchas veces que los padres ignoran a los hijos, no saben dónde los hijos están, no saben si los hijos comieron o los hijos se pueden quedar a dormir en cualquier lado. Yo sé que mi hija que vive con nosotros en casa es grande y le molesta que yo la llame por teléfono a las 3 de la madrugada y le pregunte dónde está. Pero ¿saben qué? Yo a veces hablo con ella y le digo, ¿sabes cuántos chicos quisieran que sus papás por lo menos los llamen y le pregunten dónde están? Hay chicos que están 2 días, que no llegaron a la casa y nadie pregunta por ellos. Hay un desamor por los hijos,
sea, situaciones donde las madres tienen a sus hijos y como hay que salir el fin de semana, se lo dejo a alguien y si no lo dejo encerrado y salgo. Lo que le estoy hablando es actual, ¿eh? Lo que le estoy hablando es actual. A ver, lo mismo, leí un artículo estos días, le contaba a Silvia, creo que fue ayer. Leía un artículo que seguramente usted lo va a encontrar, de un hombre que lo metieron preso a un abuelo que desde los 14 años, casi hasta los 18 años, él tenía una nieta de 14 años y él le sacaba fotos desnuda. Y eso se subía a internet y lo descubrieron porque el papá de la nena hace la denuncia. Entonces entran, allanan el hogar de este hombre, era con la nieta, y encuentran un montón de cintas, de filmaciones, ¿no? De los que también participaba y este hombre era parte de una red de pedofilia. Ahora, ¿saben lo que encontraron? Mientras investigaban a este hombre, encontraron en las fotos una mano que era rara en una de las fotos. ¿Saben de quién era la mano? De la mamá. Por ahí me contaron en España de un muchacho que decapitó a su papá y así decía la historia, que jugaba pateando la cabeza. O sea, estamos en un punto, ¿está bien?, donde quiero decirle que la realidad supera la ficción. Vieron que uno a veces mirás y vos decís, bueno, pero esto es ciencia ficción. No, esto no pasa. No, en realidad todo lo que vivimos hoy supera lo que nosotros vemos. Yo cuando veo algo y vos decís, esto, mirá si sí pasa y las cosas que uno a veces se entera y vos decís, pero toda esta situación de la relación de los padres y los hijos, porque yo no sé, pero recuerdo hace años atrás, cuando vos sabías de algún abuso en una casa, vos sabías que por ahí había sido el tío, el padrastro. Pero cuando vos te enterás que hay abusos de padres directos de sangre hacia sus hijos, abusos sexuales, vos decís, esto no. A ver, no les estoy hablando de cosas que me contaron. Es cosas que escuchamos a diario. ¿Le podría entrar en la cabeza una mamá que tenga relaciones con su hijo adolescente? Hermanos, estos son los tiempos de los que hablaba Pablo. Vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles. Prepárese porque las cosas no se va a poner mejor, se va a poner peor. Dice implacables. Otra versión dice implacables, son rigurosos, son inflexibles, son severos. ¿Qué significa implacable? Justamente eso, que no se puede aplacar. Es una persona que no, por más que le pidas que tenga consideración, no la va a tener, no. Es lo que él piensa, lo que él dice y se va a hacer así. O sea, por general dice que el término se utiliza haciendo referencia a quien no tiene contemplaciones o piedad y aprovecha todo su poder o capacidad para cumplir un objetivo o una meta. ¿No lo vea eso? Gente que no le importa, con tal de lograr, con tal de alcanzar lo que quiere, no le importa. No le importa el que tiene al lado. Al dueño de una empresa no le importa sus empleados, no le importa. Ojo, cuando estamos en una sociedad donde, porque usted tiene algo, se olvida de los que no tienen. Cuidado con eso. Cuidado con eso. También dice los que calumnian a otros. Después están los que no tendrán
control propio. Bueno, lo de la calumnia no hace falta que se lo explique, ¿no? Pero que hay gente que miente de otras personas, hay gente que miente de otras personas. Hay gente que escucha de algo de alguien y como no lo quiere agranda las cosas. ¿Es común o no es común? Bien. Gente que no tendrá el control propio. O sea, sí, gente que es descontrolada. ¿Ha visto videos de gente descontrolada? ¿Ha visto gente en la calle que se pelea porque no lo dejaron pasar primero y se arman terribles líos por eso? O por una mirada, o por, no sé, porque el otro lo miró y que ni sabía y ya se genera una discusión y un problema. Y alguien puede agarrarle la locura y no piensa en nada. Gente descontrolada. Dice Timoteo 3, 4 y 5, traicionarán a sus amigos. Bueno, eso tampoco le explico, ¿no? No hace falta que le explique, pero si tuvo varios amigos, algún cuchillazo por ahí sintió por la espalda. Pero dice, serán imprudentes, se llenarán de soberbia, amarán el placer en lugar de amar a Dios, ¿no? O sea, ya de a poquito también la palabra esta que el apóstol Pablo está hablando, yo creo que esto es una cultura. Es la cultura imperante, es la cultura a la que cada vez nos estamos acostumbrando más. Indudablemente cuando recién le dije cosas que les dije acerca de las situaciones de padres o hijos, por ahí a usted le parece muy aberrante, pero para otras personas son placenteras. El 80% de lo que circula en Internet es pornografía. Y eso da mucha plata. Y si hay un 80% que circula en Internet que es pornografía, es porque hay gente que lo consume. Entonces, a ver, el problema es cuando nosotros hablamos de cultura, yo estoy pensando, ¿no?, en algo que se vuelve común, que se vuelve normal. Por eso es cultura. Es algo a lo que uno se acostumbra. Es como que hay ciertas cosas que al principio te generaron pero después se vuelve común. Después se vuelve normal. Y cuando algo que está mal se vuelve normal, ahí estamos en peligro. Porque ya no nos asustamos, y no solamente eso, sino que lo aceptamos. Y lo tomamos como algo normal. Se naturaliza, exacto. Se naturaliza. Es como que, che, ¿viste esta situación? Ah, sí, ¿vos por qué no viste el otro? Che, pero no sabés lo que me contaron. Ah, pero no seas retrógrado. Ay, como le decía el otro, ay, machirulo. ¿No? Y yo escucho y vos decís, pero para. Pero claro, esto que está hablando el apóstol Pablo dice, son tiempos difíciles, porque esto va a ser parte de la cultura. Vos me podés decir, pero esto existió en otros tiempos. Sí. Eso existió en otros tiempos. Cuando uno lee un poco de historia, sabe que estas cosas pasaron en la historia. No es que, ahora está pasando. Yo quiero que usted me entienda bien a dónde voy. Yo tengo bien claro que estas cosas pasaron. Yo tengo bien claro que los abusos, tengo bien claro que las relaciones entre padre e hijo, siempre ha habido relaciones conflictivas. Lo entiendo. El problema es cuando naturalizamos. Ese es el problema. Ese es el peligro. Ese es uno de los peligros que nosotros vamos a enfrentar hoy en día. Cuando nuestros hijos vean como cosas naturales algo que no es natural. O por lo menos para Dios no es natural. Entonces, pero entramos en algo peor aún que eso. Es peor. Porque
aunque Pablo está describiendo un poquito lo que es, lo que va a ser la sociedad, por así decirlo, el problema es cuando eso empieza a penetrar la cultura, lo normalizado empieza a entrar en la iglesia. Se empieza a mover dentro del pueblo de Dios algo que para Dios no está bien, pero es normal para la cultura. Entonces, si es normal para la cultura, entonces debe estar bien para Dios. ¿Se entiende? No va a entrar así como algo fuerte que te va a explotar no, porque lo vas a rechazar, pero de a poquito. De a poquito va a entrar. De a poquito. Y vos fíjate acá cómo el apóstol Pablo describe hombres que en los postreros tiempos van a ser amadores de los placeres más que de Dios. O sea, ¿cuál va a ser el problema que vamos a tener como cristianos? El placer. Que si no causa placer, entonces no lo queremos. Por eso muchas veces sucede que en muchas congregaciones los pastores, y estoy dentro de ese grupo, no me voy a sacar, pero que siempre tienen que pensar y tienen que idear una reunión para el placer de la gente. Que la gente se tiene que sentir bien, tiene que haber una buena banda, tiene que haber un recibimiento espectacular, tiene que haber luces. Y vos decís, ¿está mal eso? No, pero ¿cuál es el propósito? ¿Por qué? Porque hay que atrapar, hay que hacer sentir bien. A ver si te digo algo que te ofende. Por eso también el apóstol Pablo, cuando hablo de esto, no quería usar un montón de pasajes bíblicos para no generar mucha confusión, pero él dice que habrá hombres que se amontonarán y porque quieren escuchar algo, que sea lo que quieren escuchar. Dice el apóstol Pablo, tendrán comezón de oír. ¿Qué significa esto? Que la gente se va a aglutinar al lado de alguien que les hable lo que ellos quieran escuchar. No lo que necesiten escuchar. ¿Está bien? Y vos decís, hay cosas que tal vez yo necesito tratar con el otro porque el otro todavía no entiende. Hay muchas cosas que estoy de acuerdo con eso. Pero en algún momento nosotros nos vamos a tener que encontrar que hay que hacer una decisión. Que hay que hacer una decisión por el Señor. Y que a veces hacer una decisión por Dios va a hacer que entremos en una contracultura. Una cultura, porque ¿se acuerda usted que yo le dije que Jesús no vino a traer una religión? Jesús no vino a crear la religión evangélica, ni la luterana, ni la católica, ni la episcopal. Jesús nos vino a traer un reino. Amén. Él vino a reinar en nosotros. Él quiere ser nuestro rey. Él quiere ser nuestro Señor. Pero Él sabía que tomar y abrazar el reino de Dios nos va a generar problemas. Entonces dice en el versículo 3:5, dice que hay gente que va a actuar como religioso, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. A ver, hay gente que va a rechazar de que Dios puede cambiarlos. Gente que va a cuestionar que Dios puede hacer algo. Yo le pido al Señor a veces, Señor, mostrame qué situaciones puedo utilizar como ejemplo. Quiero darte un ejemplo de esto, que se me vino ahora. Quiero tratar de poder ser claro. A veces tratamos con personas que tienen problemas espirituales. Cuando una persona tiene un problema espiritual es porque
cuando hablamos de manifestaciones espirituales, y sabemos todo esto, que hay situaciones donde se mueven las cosas en las casas, donde entra la fobia, entra los deseos de suicidios, las personas ven cosas que voy a decir, no, esto es de loco esto que estoy viendo. ¿Está bien? Bueno, eso en el ministerio nuestro es normal. Pasa que muchas veces tenemos que hablar con esas personas que tienen esas cosas incontrolables, que los manejan y los controlan. Pueden ser sus mentes, pueden ser muchas cosas, como incluso Jesús contaba en la situación de este hombre que traía a su hijo y dice que él lo tomaba el espíritu inmundo y lo tiraba al fuego. ¿Se acuerdan de esa palabra? Lo tiraba al fuego, o dice el padre, y a veces lo quería ahogar. Entonces estamos hablando de un mundo espiritual muy fuerte y que toma las vidas de las personas. Hay gente que no puede dormir por las noches. Bueno, les podría dar un montón de ejemplos. Entonces viene alguien y necesita de esa ayuda espiritual. Entonces, bueno, ponemos a charlar con la persona. Entonces, por ejemplo, hay puertas que se abren. Por ejemplo, una de esas puertas es la falta de perdón. Alguien que te hizo algo, alguien que te ofendió, alguien que nunca quisiste perdonar, y eso es una puerta para que el enemigo entre. Otra puerta puede ser porque estuviste consultando la brujería, estuviste yendo a que te tiren las cartas, estuviste metido en el juego, en un montón de cosas que traen ataduras espirituales. Y después el enemigo entra en la vida de una persona y se empiezan a suceder manifestaciones. Entonces, como este tipo de cosas, hablamos con las personas y tratamos de ver cuáles fueron las puertas donde el enemigo entró. Ahora vos te pones a hablar y la persona te dice, no, nada, no hice nada, no, amo a todo el mundo, no. Entonces, vos te das cuenta que en un punto están negando. Porque después incluso escuché de gente quejarse de su situación espiritual. Y al punto de que como que yo me siento mal porque no tengo la unción para orar por él y que sea libre. ¿Me explico? Quiero saber si me estoy explicando porque yo me siento mal porque la hermana vino, me planteó lo que le está pasando, oro, empezamos a charlar, oramos y después sigue con esa situación. Y a la semana que viene sigue con esa situación. Y después hablamos la otra semana y sigue. Y oramos, y buscamos, y leemos la palabra, y oramos, ¿no? Pero fíjate esto, fíjate lo otro. No. Entonces vos después de un tiempo te das cuenta que la gente están como están, porque en realidad nunca te contaron cuáles eran las puertas que habían abierto. Y lo que te quieren hacer sentir es que el Evangelio no tiene poder, que Dios no tiene poder, que en esta iglesia no me ayudaron. ¿Se entiende? Entonces yo digo, rechazan el poder de Dios. Parece que es ineficaz Dios. No, Dios no me pudo ayudar. Yo ya le pedí, ya fui a esa iglesia y me oraron, y fui a la otra y me oraron. Fui al pastor allá, que sí, una multitud me oró, pero no pasó nada, sigo igual. A ver, ¿no será que Dios te ha estado hablando hace un montón de tiempo que tenés que soltar eso que tenés adentro, pero no lo querés decir? Entonces decís que no hay poder. ¿Amén? ¿Quedó claro eso? ¿Está bien? Entonces, actuarán como religiosos. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que la gente se va a meter también adentro de las iglesias. Pero su vida no tiene cambios. Es como si fueran a un club o fueran a un lugar donde están los jubilados, no sé, a un lugar donde los hacen sentir mejor. Pero no hay un verdadero cambio en la vida, no hay un verdadero cambio en la casa.
No hay un verdadero cambio en el trabajo. Las personas siguen siendo las mismas, siguen hablando de la misma manera, siguen pensando de la misma manera. No hay una transformación. ¿Por qué? Porque escuchan. Y cuando vos escuchás y no haces, te endureces. Cuando vos escuchás y no haces, te endureces. Quedó bien el refrán, ¿no? Cuando vos escuchás y no haces, gracias. Está muy atento. Bien. Entonces digo, que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Porque yo sigo creyendo en el poder de Dios. Sigo creyendo de que Dios en este tiempo sana. Sigo creyendo que Dios en este tiempo rompe las cadenas. Sigo creyendo que en esta casa Dios hace libre a las personas. Lo creo porque lo veo. ¿Y sabes qué? El diablo no me va a venir a engañar, a decirme que acá no hay unción. En todo caso, habrá corazones duros. Pero el poder de Dios está. La unción de Dios está. La gracia y el favor de Dios están y están disponibles. Ahora, ¿qué pasó? La cultura de afuera a veces es tan fuerte que se mete adentro. Entonces vos empezás a encontrar gente que está dentro de la iglesia pero que no perdona. Gente que está dentro de la iglesia pero calumnia a otros. Gente que está dentro de la iglesia pero son imprudentes, son soberbios, son orgullosos, se creen más que otros, contestan mal a sus padres, le faltan el respeto, los ningunean. Padres que ni saben dónde sus hijos están. Ah, pero estás en la iglesia. Vos decís, ¿para qué estás en la iglesia? Porque estarás en la iglesia, pero no cambiaste de reino. Y Jesús vino a traer un reino. Tal vez para vos estar en la iglesia es aceptar una religión, abrazar una religión. Quiere que le diga, Dios está cansado de las religiones. Está cansado de este tipo de religiosos que no tienen transformación. Y niegan el poder de Dios. Porque en un punto niegan el poder de Dios. Porque la gente mira y dice, ¿este va a la iglesia? ¿Cuánto hace que te va a la iglesia? ¿Viste cómo le pega a la mujer? ¿Vos viste cómo le grita? ¿Cómo maltrata a los chicos? ¿Me explico? Entonces vos decís, ¿qué abrazó ese? Una religión. No abrazó el poder de Dios. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Y siempre tiene una oportunidad para que abandonemos la religión y nos volvamos a su reino. Para que, aunque presionados por el mundo y ir en contra de eso no va a ser fácil. Dice el apóstol Pablo que eso va a traer persecución. Pero Romanos 12:21 dice, no seas vencido, sino vence con el bien el mal. Vas a ser tentado para hacer las cosas como esta cultura te lo está exigiendo, porque te exige, porque se impone donde vas, se impone esta cultura. Y cada vez va a ir avanzando y generando normalidad, porque el enemigo lo que quiere es traer una normalidad a tu mente y que vos creas que esto es más. A Dios esto no le molesta tanto. Amén. Que el Señor nos ayude en este tiempo a decir, como decía el apóstol Pablo, ahí lo tenemos a la palabra en Hechos, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Amén. ¿Puede ponerse de pie?
¿Puede repetirlo conmigo? Porque en Él nos movemos y existimos. Todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para Dios. No, que el Evangelio no gire alrededor suyo también. Que usted no sea lo más importante, que Dios sea lo más importante. Cuando decimos santificado sea tu nombre, Él es lo más santo, Él es lo más puro, Él es lo mejor. Por Él vivimos, no vivo para mí. No vivo para mí, vivo para el Señor. Vivo para su gloria, vivo para que Él se manifieste, vivo para que Él haga algo en medio nuestro. Hermanos, hermanas, dejémonos de jugar a la religión. Abracemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitamos cambiar todavía. Si estas cosas todavía, hermanos, viven en nuestras vidas, necesitamos volvernos a Dios y dejarnos de jugar al Evangelio. Decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame porque quiero vivir y ser realmente alguien que te trae gloria y honra a ti.